Queridos televidentes, gracias por la gentileza de su sintonía. Soy Manuel Escalante, desde Santo Domingo, República Dominicana, y este es su espacio esperado de cada sábado, Conexión Global RD. Quiero leer algo que dice así: argumentan los abogados que la normativa vulnera los derechos fundamentales establecidos en los artículos 7, 4, 8, 44, 49, 50, 51, 69, 74, 138 y 139 de la Constitución de la República Dominicana. Por supuesto, nos referimos a la ley del DNI, como le hemos puesto, y por supuesto que no podemos dejar de abordar el tema, y alguien muy particular que hoy está con nosotros, Joseph Abreu, bienvenido. Muchísimas que como gracias. ustedes saben es miembro de Participación Ciudadana, ex coordinador nacional, pero está ahí sentado por él, por sus capacidades de razonar, de analizar, de opinar. Por supuesto, él tiene un criterio paralelo e igual que lo que opina su Participación Ciudadana como persona, lo aclaro. Y nada, yo sé qué es lo que está pasando con todos esos artículos vulnerados. Muchísimas gracias primero por la invitación, gracias a tus televidentes. Para mí siempre es un placer compartir en este espacio. Y nada, vamos a hablar de esta controversia que ha generado la famosa ley de la DNI. Ya no Que es la 1-24. 1-24 es la primera ley del año 2024, sí, que coincide también con el decreto 1-24 que pretende regular la contratación de publicidad, al cual también nosotros nos referimos en el marco de nuestro foco principal como institución. Me refiero ahora a Participación Ciudadana, que es la observación electoral y el uso de fondos de campaña y el uso de recursos públicos, principalmente vía la contratación de publicidad para fines de campaña. Nosotros hicimos unas publicaciones referentes a ese decreto, que va a ser una herramienta importantísima en el marco de esta campaña electoral, tanto para las elecciones municipales del próximo 18 de febrero, como para las elecciones presidenciales. Y nada, en el marco de la ley 1-24 de la DNI, ya no es el DNI porque no es un departamento, ahora es la Dirección la Dirección Nacional de Inteligencia, es importante recalcar que... ¿Por qué ese revuelo? De pronto nadie menciona al DNI y sí menciona a la DNI, como que el mundo se está acabando. Sí. ¿Qué causa eso? ¿Cuáles son las causas principales? Efectivamente, primero hay que entender que la seguridad, el sistema de seguridad y de inteligencia es un mandato constitucional que se ha regulado por ley. Lo establece el artículo 261 de la Constitución, y desde el año 1978, que Balaguer en un periodo de transición cedió el Departamento Nacional de Investigación bajo la tutela de las Fuerzas Armadas en ese periodo de transición para entregarle al PRD, luego de que el presidente lo mantuvo por mucho tiempo. Históricamente es una evolución del antiguo y el famoso archiconocido SIN, el Servicio de Inteligencia Militar de la dictadura de Trujillo. Luego evolucionó a ese departamento de investigación bajo la tutela del presidente de la República de manera directa. ¿Por qué directamente con el presidente? Para que nuestros televidentes entiendan. En un país presidencialista, el presidente tiene la potestad, un presidente votado no es lo mismo que un primer ministro, ¿verdad? Un presidente votado es el representante del pueblo y es el responsable de la seguridad nacional, siendo el jefe mayor tanto de las Fuerzas Armadas, de todas las fuerzas. Entonces él tiene la responsabilidad de la seguridad nacional y obviamente la inteligencia es una herramienta importantísima para la persona que tiene la seguridad nacional, y así es en la gran mayoría de naciones del mundo. Sí, señor. La CIA depende directamente del presidente o reporta directamente al presidente. La antigua KGB en la Unión Soviética, el MI6 en el Reino Unido y así sucesivamente, la famosa Mossad de Israel. La inteligencia es parte integral de esa política exterior que tienen los estados, ya un poquito más sigilosa, más orientada a esos intereses no tan transparentes,
pero que van orientados a salvaguardar la seguridad nacional de cada nación. Y hay que entender lo que es una preocupación, principalmente después de los famosos atentados del 9/11. En Estados Unidos se promulgó la famosa Ley Patriota. Esa Ley Patriota es una ley muy similar, que ha sido muy criticada fundamentalmente porque el equivalente a la DNI en Estados Unidos, que es la famosa NSA, mucha gente menciona la CIA, pero la CIA tiene un campo de acción internacional. Internamente, seguridad nacional es la National Agency Security, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, la famosa NSA. Y se ha criticado mucho, conocimos la denuncia que hizo el ex agente de la NSA y de la CIA, Edward Snowden, que luego fue contratado por Rusia, de que la NSA monitoreaba y expiaba todos los sistemas de correo electrónico de los Estados Unidos, Google, Gmail, etcétera, y ellos compartían información y podían recabar informaciones por ahí. O sea que luego de que pasó esa realidad, ha sido una preocupación del Estado la seguridad nacional y garantizar la seguridad nacional y sobre todo tener información, porque la inteligencia tiene una característica muy particular y es que no es igual que una sanción penal o una ley penal que sanciona un acto delictivo que ocurre en el momento, que se planifica en el momento, sino que tiene que ir más atrás, tiene que ir desde el momento en que las personas están comenzando a pensar en eso, desde el nacimiento de las ideas que pueden llevar a una acción que vulnera la seguridad nacional. Por ponerte un ejemplo, lo que ocurrió en Ecuador recientemente. Eso es un riesgo manifiesto o manifestado de lo que puede ocurrir si un Estado pierde el control de lo que es la seguridad nacional. Entonces, ¿cómo para abundar un poco más, cómo se maneja el país con el DNI? A propósito de tu corrección, la DNI. Cuando no existía la DNI, ¿cómo se manejaban ellos? La inteligencia. ¿Y cuál era la debilidad que tenía el DNI, que necesita una ley para fortalecerlo, reubicar, redireccionarlo? Háblanos del DNI, lo que tú sepas. ¿Cómo se maneja entonces? El DNI, el antiguo DNI, que ya no está porque la ley es vigente, la ley 124 ya es vigente. O sea, ya es una ley promulgada. Es una ley promulgada y vigente. Tendría que ser modificada, declarada inconstitucional si se emite una sentencia del TC o si se promulga una ley que la modifique o la cambia. Pero ahora nos quedamos en el DNI. Asumamos que no ha pasado nada de eso porque vamos a entrar a la DNI. A propósito del cambio de artículo. El DNI es un departamento, era un departamento nacional de investigación que muchos lo conocíamos, se usaba incluso para regar carnets. Mucha gente, yo tengo un carnet del DNI para reunir información, era muy disperso, aunque estaba adscrito a las Fuerzas Armadas, la inteligencia estaba muy dispersa en República Dominicana porque cada organismo tenía su propia unidad de inteligencia, desde el J2, el M2, en la Marina, y así sucesivamente. La inteligencia estaba muy dispersa. Y adscrito a las Fuerzas Armadas también estaba el famoso DNI, que trabajaba, la policía también tiene su unidad de inteligencia. La inteligencia estaba muy dispersa. Y una de las razones, una de las necesidades, y por eso la Constitución así lo manda, era que se centralizara todo el sistema de inteligencia, y ese es el objetivo de esta ley. El objetivo de esta ley es centralizarlo y darle orden, porque también este departamento de investigación tenía un presupuesto que no había un control, no tenía una estructura orgánica establecida por ley. Era muy doméstica. Era muy silvestre, por así decirlo. Entonces, esta ley lo que trae es positiva. Y no son tiempos de eso. Eso es parte de lo que posiblemente no hemos entendido como dominicanos. Yo no estoy de acuerdo con la ley por los artículos que hay que ver por qué lo vulnera. Y si en el Tribunal Constitucional lo van a evaluar, por eso yo estoy tranquilo. Pero entiendo lo que está diciendo José. No son tiempos, y eso tiene un buen tiempo, ya no funciona. No, ese desorden, la inteligencia, la intervención de teléfono por parte del Estado, lo hemos visto con la Procuradora General de la hoy Procuradora cuando era jueza, doña Miriam Germán, y muchas personas a las que se le intervino el teléfono, tanto de manera irregular como de manera legal, mediante la autorización de un juez, pero manipulando el proceso para que el juez autorizara pensando que era una persona X, cuando realmente era un juez o un político al que se le estaba interviniendo el teléfono.
Y ahora esta ley lo que viene es a regular, y por eso es importante separar, y que fue algo que generó mucha controversia respecto a un pronunciamiento que hizo uno de nuestros coordinadores de justicia, respecto a la importancia de que haya una ley, pero no refiriéndose a las debilidades que tiene esta ley, sino de que haya una ley, porque es un mandato constitucional, que regule el Sistema Nacional de Inteligencia. Eso lo manda la Constitución. Porque hoy lo que tenemos es un departamento. Era un departamento adscrito a las Fuerzas Armadas y sin ningún tipo de control ni estructura. Eso se funcionaba ahí manga por hombro. Y obviamente con un presupuesto oscuro, y el manejo era muy indiscreto. Ahora ya sí tiene una estructura organizacional, tiene un consejo de inteligencia. Lo cual me muestra a mí el deseo del presidente de ser institucional. Fíjate que por ahí pasó hasta Leonel Fernández, el intelectual, y lo dejó igual. Exacto. Pasó Danilo, lo dejó igual. Pasó Hipólito, que es un guardia, lo dejó igual. Sin embargo, mira, yo mismo me estoy dando cuenta ahora escuchándote, que es una intención de un presidente de querer institucionalizar algo tan importante como la seguridad nacional. Sí, efectivamente, por eso te digo que que existe una ley que regule eso es positivo, y tenemos que separarlo de ya las características que pudiera tener la ley. Que lo vamos a ver en el segundo bloque, pero correcto. por lo pronto, entonces sí se parece al famoso SIN, lo que actualmente tenemos. No, el caliezaje de una manera está muy más lejos del SIN, técnica. porque el SIN era otra cosa. El SIN era más parecido a la Gestapo, a otras cosas. Sí. Obviamente el SIN era en el marco de una dictadura, es otra Claro. realidad. No, y de un caliezaje y de asesinato de gente, no estamos Exacto, en eso. no estamos en eso, ni el DNI Nos tampoco. referimos a la tampoco era eso. administración. Ahora es más transparente, pero obviamente, como todo sistema de inteligencia, puede tocar o puede vulnerar derechos fundamentales, y esto debe ser regulado conforme a la Constitución. Y eso era lo que y eso es lo que ha generado el debate, y eso es lo que genera la roncha, esa frontera entre cuál es el alcance de la seguridad versus los derechos fundamentales de las personas. Y siempre se ha citado, muchos juristas han citado una famosa frase de Benjamin Franklin, que dice que los pueblos que sacrifican su libertad por la seguridad terminan sin libertad y sin seguridad. Yo creo que es oportuno dejar el primer bloque ahí y seguir con nuestra pausa comercial para volver y hablar con Joseph respecto a qué tiene de bueno la ley. La ley. La ley de la Dirección Nacional de Investigación. Volvemos en breve.